Por acá Antonio Uribarri, cursante de la Maestría de Ecología del Desarrollo Humano, con los derechos humanos como línea de investigación. El título de trabajo de investigación que elaboré tiene como título Análisis de los principios, valores y derechos constitucionales y su relación con el ejercicio de la función pública. ¿Por qué esta investigación? Porque normalmente se relacionan principios y valores, a veces se separan lo que es un principio y lo que es un valor, pero sin ninguna relación con los derechos humanos para el ejercicio de la función pública. El método que utilicé fue el análisis del texto constitucional, porque estamos hablando de principios, valores y derechos humanos constitucionales, y el análisis de contenido. Previamente hicimos un análisis de lo que es la estructura de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consiste en la organización del poder público y el reconocimiento o la consagración de los derechos humanos. Luego, de inmediato, pasamos entonces a definir lo que son principios, lo que son valores y derechos humanos. Y encontramos que un principio es una idea y un valor es el alcance que tiene esa idea para la conducta y la actitud del ser humano en general o del funcionariado en particular. Y cuando hablamos de los derechos humanos, hay una discusión histórica. Algunos dicen que los derechos humanos son atribuciones propias del ser humano, otros dicen que son logros de los pueblos. Nosotros vemos que en el 76 de la Constitución dice que el Estado protege la maternidad desde el momento de la concepción, lo cual para nosotros quiere decir que desde ese momento los seres humanos tienen derechos humanos. Así que son prerrogativas intrínsecas del ser humano, pero también logro de los pueblos. Inmediatamente pasamos entonces a identificar cuáles son los principios, cuáles son los valores y los derechos humanos en el texto constitucional. Y para eso elaboré un índice de los principios, un índice de los valores que conseguimos en la Constitución, y analizamos el título 3, que tiene 110 artículos en materia de derechos humanos, desde el 19 hasta el 129, la Constitución más avanzada del mundo en esta materia. Luego pasamos a identificar cuáles son entonces esos principios, esos valores y esos derechos humanos. Y vemos que a menudo nos conseguimos que un principio, en la Constitución estamos hablando, y un valor son lo mismo, es decir, hay un uso intercambiable de los términos. A veces también principio, valor y derechos humanos es lo mismo, pero normalmente no es así. Por ejemplo, la paz. La paz es un principio, un valor, no es un principio, y tampoco es un derecho humano en el texto constitucional. Eso ocurre en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Luego entonces pasamos a definir lo que es el poder público, que es aquel ente jurídico administrativo que tiene el Estado, que a través de lo que se llama la administración pública, que es el aparato burocrático del Estado, que contiene o que está integrado por los funcionarios para ejercer la función pública. Y en ese sentido también entendemos que la función pública es la que es ejercida por una persona que está adscrita a la administración pública y que viene a ejercer entonces la función pública en cuanto a servicio público. Y entonces vemos la relación que hay entre principios, valores, derechos humanos y el ejercicio de esa función pública. Es decir, encontramos en la Constitución que todos estos tres elementos son elementos controladores del ejercicio de la función pública, elementos controladores del funcionariado público. Un funcionariado público no puede actuar divorciado de lo que son los principios, de lo que son los valores y de lo que son los derechos humanos.
Entonces, así como los principios y valores son elementos controladores, también los derechos humanos lo son. Hay que leer entonces el artículo 25, hay que leer el artículo 142 y en general todo lo que tiene que ver con las obligaciones que tienen los funcionarios en el ejercicio de esa función pública. Y concluimos entonces que, como ya adelantamos, hay una estrecha relación entre el ejercicio de la función pública en relación a los principios, los valores y los derechos humanos. Eso es una especie de camisa de fuerza del funcionariado. Y termino hablando diciendo que el presidente de la República, en el decreto 2654, que se llaman normas básicas para el ejercicio para los servidores y servidoras públicas en materia de derechos humanos, allí entonces recoge la relación que hay entre estos tres elementos y el ejercicio de esa función pública. La recomendación nuestra es que se aplique ese decreto en todo el aparato burocrático administrativo de la administración pública. Muchas gracias.